Instituto Politécnico Nacional, Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Como tema, la auditoría de la información como herramienta de evaluación y mejoramiento de la gestión de documentos. Propuesta de modelo diagnóstico integral para los archivos históricos. La auditoría de la información como herramientas de la evaluación y mejoramiento de la gestión de documentos. Para conocer qué es una auditoría, se va a basar en la información o proceso bien conocido como el ámbito de la gestión documental. Esto va a aportar una visión integral a la gestión de la información. Proporciona claves para entender qué información es vital para la organización, pero además la evalúa, la mide y determina la información crítica que esto significa. Tendrá un mejoramiento de los procesos y actividades relacionados con la gestión documental dentro del archivo. Por lo tanto, se requiere de la aplicación de otras técnicas, herramientas o metodologías administrativas gerenciales que le permiten revisar, evaluar su efectividad frente a la satisfacción de las expectativas y requerimientos o necesidades de información de los usuarios. Los temas a tratar, de acuerdo con la auditoría de información como herramienta de evaluación y mejoramiento de la gestión de documentos, son 6. 1. Gestión de documentos. Auditoría de la información, mejoramiento continuo. 2. Gestión de documentos. 3. Auditoría de información aplicada a la gestión. 4. Resultados. 5. Beneficios. 6. Metodología. Gestión de documentos. Auditoría de información y mejoramiento continuo. En el campo de la gestión de documentos, información y conocimiento, será una herramienta utilizada como mecanismo de evaluación, seguimiento y mejora continua. Es la auditoría de la información, que además de ser de la primera etapa para iniciar el desarrollo de estos programas, permite identificar puntos de mejora, como son fortalezas y debilidades, con los cuales se define una serie de estrategias, planes de acción y programas de mejoramiento al ser analizadas. Para ello, se necesita una planeación, ejecución, control y estrategias. Planeación definirá las metas y sus métodos. La ejecución definirá su formación, ejecución y toma de datos. El control definirá metas contra resultados. La estrategia definirá correctivas, preventivas y mejoras. Gestión de documentos. Nos preguntamos, ¿qué es la gestión documental? Retomemos al autor James B. Rams, que menciona que una gestión de documentos significa un sistema integral de documentos, en el que ocupa lo que sucede en los documentos en una organización a través de su ciclo de vida, es decir, el proceso que sigue desde su creación, pasando por su vida activa y productiva, como medio para la institución cumpla su actividad hasta su destrucción, cuando haya cumplido con todos los fines pertinentes o conservación, de acuerdo con sus valores para la historia y la cultura. Las 3 fases básicas de la gestión de documentos son: evitar la producción de documentos no esenciales, disminuir el volumen de documentos generados, ampliar el uso y la utilidad de documentos que son necesarios, asegurar el empleo adecuado de las técnicas reprográficas de automatización. Seleccionar el material auxiliar, equipos y lugar de almacenamiento de los documentos adecuados a la naturaleza y frecuencia de uso. Eliminación de documentos. Los objetivos de esta fase son determinar qué documentos se justifica conservar en los archivos, siempre identificando los tiempos de retención. Por lo tanto, también establecer programas de selección, eliminación o transferencia. ¿Qué nos permite estas fases básicas? Nos permite garantizar la disponibilidad de la información y los documentos necesarios para la organización. También reducir los costos de utilización de información y de los documentos. Por lo tanto, selecciona el material auxiliar,
equipos y lugar de almacenamiento de los documentos adecuados a la naturaleza y frecuencia de uso. Eliminación de los documentos. Tiene como objetivo determinar qué documento se justifica, conservar los archivos identificando los tiempos de retención, como también establecer programas de selección y por lo tanto transferencia. Auditoría de la información. Si nos preguntamos qué sería la definición de la auditoría de la información, nos basaremos en la revisión de los sistemas de gestión de información existentes con el objetivo de identificar problemas y encontrar soluciones a dichos problemas. La auditoría de información es utilizada para identificar información crítica del negocio, en el conocimiento generado y los expertos a todos los niveles con que organizan, cuentan o necesitan para desarrollar su negocio. La auditoría de información es aquella herramienta principalmente utilizada como primera etapa en la revisión de desarrollo de estrategias de gestión o información, gestión de conocimiento y aprendizaje organizacional. En el presente documento va a ser tratada como herramienta de mejoramiento de la gestión de documentos en las organizaciones. En el campo de la auditoría de la información se encuentra el campo de gestión de documentos, pues define la auditoría como un examen sistemático, planeado, organizado, que determina si las actividades y los resultados relacionados con la gestión de documentos cumplen con disposiciones establecidas, por lo tanto, con métodos o procedimientos, y si éstas aplican en forma efectiva para dar a alcanzar los objetivos planteados, y no solo por la unidad responsable de la gestión documental, sino por la misma organización. De acuerdo con su finalidad, la auditoría de información aplicada a la gestión de documentos se puede categorizar en 3 tipos. El primero se relaciona con la evaluación de la situación actual de la gestión de documentos en la organización, con miras a realizar un diagnóstico de la gestión de documentos y la elaboración de un plan de acción. El segundo está encaminado a identificar el cumplimiento de políticas y procedimientos de gestión de documentos. Parte de la identificación y evaluación de 3 aspectos básicos: diseño y estructura conceptual de la documentación de la empresa, tanto en papel como electrónica. Estructura que debe haber sido planificada y ser flexible a los cambios de la organización. Base procedimental a través de la cual se debe haber establecido las responsabilidades y actividades por parte de todos los implicados en la producción, uso y administración de los documentos. Herramientas tecnológicas utilizadas para obtener el mejor rendimiento de los documentos. Herramientas de informática, sistemas de información, correo electrónico, intranet e internet, entre otras. El tercero busca fundamentalmente identificar la efectividad de los recursos documentales de la organización, de tal forma que se minimice al máximo el silencio, no obtención de información relevante, y el ruido, obtención de información irrelevante, en la satisfacción de los requerimientos de información de la organización. En la realización de esta auditoría se debe tener siempre presente los siguientes interrogantes. 1. ¿Dispone la organización de la información que se necesita acceso? 2. ¿Está distribuida adecuadamente la información, flujos? Y 3. ¿Se utiliza adecuadamente para la toma de decisiones, rentabilidad? Este tercer tipo está íntimamente ligado con la auditoría que se realiza en la gestión de información y conocimiento, ya que busca encontrar la efectividad de los recursos de información generados por la organización, de acuerdo con las necesidades de la organización
o del objetivo que se busca, puede tenerse en cuenta el total o parte de los aspectos que contempla cada tipo de auditoría de información identificado. Incluso puede aplicarse en toda la organización o áreas específicas o simplemente a las herramientas tecnológicas, sistema de información, intranet, internet, involucradas en la gestión de documentos, entre otros. Resultados. Permite el diseño de distintos mapas documentales. Permite la identificación de expertos en temas puntuales. Verificación del cumplimiento de los requerimientos normativos y legales. Identificación de las necesidades y expectativas de la organización en lo relacionado con la gestión de documentos. Establecimiento de estrategias inherentes a la gestión de documentos, por ejemplo, implementación de tecnologías de información, base de datos, etc. Elaboración del plan de acción y proyectos realizados con la gestión de documentos. Beneficios. 1. Identificar obstáculos o riesgo en la gestión de documentos y los sobrecostos en que incurre la organización por este concepto. Reprocesos, duplicación, errores, pérdidas, etc. 2. Evidenciar la situación actual de la gestión de documentos en la organización, que es a la vez soporte fundamental para ratificar la necesidad de implementar las estrategias de gestión documental y la puesta en marcha del plan de acción. 3. Ayudar a la organización a conocer y comprender los flujos documentales con que cuenta, al igual que permite demostrar lo que ganaría al contar con una eficiente gestión de documentos. Etapas de la auditoría. Planeación de la auditoría. Es el primer paso para realizar auditorías eficaces, para lo cual el auditor debe comprender el ambiente del negocio y la organización en general, así como los procesos inherentes a la gestión de documentos. Posteriormente debe elaborar el plan de auditoría y las herramientas a utilizar. El plan de auditoría debe contener 1. Tema de auditoría. Se identifica el área o proceso a ser auditado. 2. Objetivos de auditoría. Se indica el propósito del trabajo de auditoría a realizar. 3. Alcance de la auditoría. Se identifica qué se va a auditar, el enfoque que tendrá la auditoría. 4. Planificación previa. Se identifican los recursos y destrezas que se necesitan para realizar el trabajo, así como las fuentes de información para pruebas o revisión y lugares físicos o instalaciones donde se va a auditar. Dar a conocer a las directivas de la organización y a los auditados sobre el proceso a iniciarse, objetivos de la auditoría y resultados a alcanzar. Asegurarse de que la información relevante al proceso a iniciarse haya dado a conocer, que haya sido comunicada a toda la organización y que se conozca el propósito de la auditoría. Ejecución de la auditoría. Las recomendaciones estratégicas y plan de acción pueden trabajarse en torno a 6 temas fundamentales. Liderazgo esencial para lograr integrar la gestión de documentos con las estrategias de la organización. Acervo documental, producción y ubicación de los documentos existentes en la organización física o electrónicos. Procesos, integración de los procesos inherentes a la gestión de documentos con los demás procesos de la organización. Cultura, cambios que deben darse en la cultura organizacional y estrategias para hacerlo posible. Habilidades,
¿Qué habilidades profesionales, técnicas y operativas son necesarias para desarrollar la estrategia y el plan de acción? Seguimiento y mejora continua. Análisis de los resultados alcanzados. Luego de la implementación de las recomendaciones, las estrategias y el plan de acción. Incluye la medición de su efectividad, mejoramiento continuo, bien sea realizando nuevas auditorías o implementando otras herramientas gerenciales como indicadores de gestión, entre otras. Propuesta de modelo de diagnóstico integral para archivos históricos. Parámetros de evaluación integral para el diagnóstico. El diccionario de la terminología archivística elaborado por el Consejo Internacional de Archivos define la archivística como el estudio teórico y práctico de los principios, procedimientos y problemas que conciernen a todas las funciones de los archivos. Por otro lado, el autor Rodríguez López menciona que la teoría archivística engloba su historia, objeto y ámbito de actuación, además de la metodología para la consecución de los fines perseguidos. También que la práctica archivística está compuesta por las técnicas y procedimientos empleados para la conservación activa de los documentos y para la difusión de la información. Es decir, entonces, que él concibe la archivística desde una metodología compuesta por técnicas y procedimientos de conocimiento internacional, con la finalidad de enfrentar problemáticas determinadas mediante acciones concretas y reales que deberán formular los profesionales. Los parámetros de evaluación para formular un diagnóstico integral para archivos históricos deberán incluir 4 elementos esenciales que garanticen un análisis no aislado del archivo histórico, en relación al ciclo vital de los documentos y el paso de estos por los distintos tipos de archivo. El primer elemento corresponde a la gestión documental y al personal. 2. Instalaciones y equipamiento. 3. Conservación documental. Y por último, acceso y difusión. La norma UNE 66175 edición 2003, guía para la implantación de indicadores, define el indicador como el o los datos que ayudarán a medir de forma objetiva el desarrollo o evolución de una actividad o proceso. La gestión documental correspondiente al primer elemento consiste en un conjunto de actividades que buscan asegurar la administración adecuada de los documentos que han sido creados o recibidos por una institución, en correspondencia al ejercicio de sus actividades. Este mantenimiento de los documentos se comprende desde su creación hasta su disposición final, es decir, eliminación o sus transferencias. Según la norma ISO 15489 del 2001, fue abordada internacionalmente para direccionar las buenas prácticas en la gestión de documentos. Algunos procesos de la gestión de documentos vitales para la buena gestión documental incluyen incorporación o captura de documentos. Se refiere a la relación del documento con su contexto, creación, ubicación y relación con el sistema y otros documentos. Registro. Captura del documento mediante metadatos para identificarlo de forma única. Clasificación. Clasificar en función de actividades y funciones de la organización, considerando como mínimo 3 niveles de clasificación o desagregación. Almacenamiento y manipulación, vinculadas a las actividades de conservación, donde se debe considerar el volumen y crecimiento de documentos, necesidades de seguridad, caracteres físicos, almacenamiento, incluido el de los documentos digitales también. Acceso, disposiciones legales para el derecho de acceso a la información y la privacidad de la información, así como el riesgo y seguridad. Disposición, establecimiento de los plazos de retención de los documentos que faciliten su permanencia y transferencia futura. Trazabilidad, requiere de los controles para auditar el acceso a los documentos. Hola, buenas tardes, buenos días compañeros.
Ahora hablaremos del personal. Este es otro parámetro que menciona la lectura. Bueno, el personal tenemos que diagnosticar su formación académica y profesional, experiencia y una formación continua, que es lo que debe de contener en los perfiles archivísticos de los empleados que desarrollan sus actividades en un archivo histórico. A esto tenemos que hacer un análisis de su formación académica y conocer qué relación tiene entre sus funciones y las actividades. Instalación y equipo. Ese es el tercer parámetro. Para este parámetro mencionaremos la norma ISO 11799-200-366, que especifica cuáles son las características de los repositorios que deben de tener, el almacenamiento a largo plazo de los materiales de archivo y biblioteca. Tenemos que, aborda temas de construcción del edificio, instalaciones y equipamiento. Otro de los autores que menciona la lectura es Eric Cobo. Menciona que uno de los requisitos básicos que debe contener un edificio de archivo es que debe de garantizar estos siguientes ámbitos, que es la conservación y preservación de los documentos, la carga y descarga de fondos documentales, el tratamiento documental, la limpieza, la desinfección, el tratamiento archivístico, digitalización y demás. Atención a los usuarios, que incluye las salas de consulta, los eventos de difusión. Conservación documental. La conservación documental son estas acciones que se tiene que salvaguardar los objetos documentales con la finalidad de asegurar su accesibilidad futura. Es decir, que tenemos que implementar medidas que la información de los documentos puede ser accesible en el futuro. Para esto utilizamos, en esta lectura, en esta tesis menciona la norma ISO 15489 del año 2001, que indica que los documentos de archivos deberán almacenarse en soportes y formatos que garanticen su disponibilidad, fiabilidad, autenticidad y conservación durante el tiempo que sea necesario. También hace mención sobre los elementos o los materiales que deben de tener la calidad de los archivos. Por ejemplo, que los archivos deben de constar de carpetas, expedientes de carpetas, sobre cubiertas, sobres, cajas y demás. Y en el armado menciona que debemos de evitar utilizar las cintas adhesivas, los adhesivos, los elementos metálicos, los pliegues y ensambles, porque estos son agentes dañinos para los documentos. Acceso y difusión. Este es otro parámetro. En esta menciona que las organizaciones deben de estar reguladas y que permitan el acceso de los documentos. Y debe de existir niveles de acceso. Igual se menciona aquí la norma técnica de gestión documental y archivo, que es emitida por la Secretaría de Administración Pública y la Ley Orgánica de Cultura del 2016. Aquí nos resalta que es necesario el servicio de consulta de los expedientes y de las acciones encaminadas a la divulgación del acervo documental.
también nos hace mención acerca que tenemos que contar con un enfoque pedagógico y educativo para enmarcar los programas de acceso y difusión de los fondos documentales. En esta parte, en este parámetro, nos hace mención de elementos que se necesitan para el acceso y difusión. En estos elementos que mencionaremos es el servicio que se respaldan en folletos, guías de fondos documentales, protocolos de acceso, guías de usuario, servicios de referencia, asesorías de información y aquí menciona algo muy importante que es la tecnología. Incluir en esta parte de difusión la tecnología. Anexos. En esta parte hacemos hincapié a los cuadros comparativos que muestra la tesis, que me resulta muy importante mencionarlas porque hace una distinción, una comparación de los países, hacen uso de los diferentes elementos, por ejemplo, Colombia, Cuba, Costa Rica, México. Vemos de que cuáles son los elementos que realizan en la parte de gestión documental, personal, en la parte de recursos humanos. Esta es otra propuesta que es de gestión documental, los parámetros que se tienen que realizar para su evaluación. Este es el de equipamiento e instalación. Aquí vemos que Cuba y Costa Rica carecen de elementos que para la conservación y para el equipamiento e instalación de los documentos. Aquí hacemos no es una comparativa, pero sí rescatamos que algunas normas sí hacen mención de los diferentes soportes y en qué temperatura se debe de mantener o tener para que no resulte efectos negativos a los soportes. Esta es la parte de conservación documental. Distinguimos que Colombia es uno de los países que conservan o tienen más elementos para la preservación documental. El acceso de difusión. Aquí mencionan los diferentes elementos que se tiene que hacer. Y por último, la ficha para diseñar un servicio de difusión. Aquí la autora nos hace mención de realizar una ficha para realizar la difusión. Y es todo. Sería todo, compañeros. Gracias por la atención y excelente tarde.